¿Cuánto tiempo es el máximo que un personaje ha estado sin venir en un juego gacha? Damas y caballeros, Shenhe ha batido el récord de Eula de más de un año y actualmente lleva más de 500 días más la expectativa de saber que no llega en la 5.1 y capaz no llega en la 5.2, posiblemente pueda acercarse a más de 550 días sin venir en Genshin Impact. Y esto no es solo que un personaje no llegue, esto quiere decir bastantes cosas importantes, ya que, número uno, genera un problema gigantesco con los personajes que vosotros mismos queréis, y al haber nuevos personajes cada vez van a tardar más en llegar. Y dos, recordemos que muchos personajes vuelven a tener vida útil cuando hay cambios en el meta, como es en Natlan, que uno de ellos es el derretidos sobre quemadura. Se está utilizando mucho la quemadura en Natlan, cosa que no se usaba hasta ahora. Así que hoy os voy a traer todo esto, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Recordar, es gratis para vosotros, no os cuesta nada, apoyáis un montón, el vídeo se recomienda, se posiciona, crecemos y todo el equipo del canal os está muy agradecido. Y ahora sí, vamos con... ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, dividamos y voy a dividir el vídeo en dos partes. Vamos a hablar en la primera parte de un tema que para todos los jugadores de Genshin es muy interesante, y es este hecho de que los personajes cada vez habrá más y esto hará que tarden más en llegar al juego. Y luego voy a hablar del caso concreto de Shenhe, al que le tomaré menos tiempo, pero hay una reflexión ultra interesante que os va a volar la cabeza. El tema de que los personajes tarden tanto tiempo en rerunear también aplica, por ejemplo, a Grizzly o a Hu Tao, que desde la 5.1 no vuelven. Y estamos, perdón, desde la 4.1 no vuelven. Y estamos a las puertas de la 5.1, que sabemos que volverá Hu Tao. Literalmente, Hu Tao es otro personaje que ha tardado un año en volver. Desde la 4.1 que llegó pues junto a Nubilet concretamente, hasta la 5.1. Exactamente un año Hu Tao sin volver, y hay muchos amantes de Hu Tao en la comunidad. Es uno de los personajes que tiene más fandom de todo Genshin Impact. Y esto va a empezar a ocurrir. Muchos y muchas siempre preguntáis por los personajes más importantes del juego. Muchos y muchas siempre estáis atentos de los arcontes, estáis atentos de los personajes considerados must pull, que son los mejores del juego y son los personajes que más aportan a una cuenta y que toda cuenta debería tener. Y estos personajes son 5 o 6 de los 90, casi 100 que habrá dentro de poquito. Y realmente Hoyoverse no solo puede empezar a especular con esto para generar más ventas, personajes con expectativas bajas de ventas, como podría ser Eula, Albedo, Tartaglia y un largo etcétera que seguramente todos sabréis, Klee, Linnea, irían, y lo especularemos en este vídeo, algún nuevo futuro banner, aunque rescatando otra conversación que muchos en la comunidad preguntáis, aquel banner regional fue un testeo que no salió bien y no se ha vuelto a repetir sinceramente, o capaz en alguna versión nos sorprenden con un banner regional de Liyue y nos ponen allá a Zhongli, a Shenhe que es de Liyue y algunas cosas más, ¿no? Y armas como las de Geo que jamás nadie quiso y no volvieron hace mucho. Y en ese banner pueden llegar. Las armas son estas: candado terrenal, espada de la disidia, rompe montañas, perfora nubes. Estas 4 armas de Geo que nadie usa, y algunos tenéis ahí como diciendo, ¿esto qué es y cuándo lo dieron? No me acuerdo. Y no solo eso, sino que todos recordaréis que en la comunidad de Genshin Impact se ha especulado muchísimo de los triples banners, y de hecho cuando por primera vez llegó el banner regional todos pensamos que ese banner llegaba para quedarse y todos pensamos que por fin habría triples banners. Aquí hay un problema gigantesco con los personajes. Muchos se preguntan cómo es el setup del CEO, pero sobre todo, hace mucho tiempo que quería una forma de poder trabajar, hacer contenido, vídeos y streams de pie, porque tanto día sentado, y yo, que promuevo una vida saludable, hoy tengo la gran suerte, y gracias a nuestros amigos de Flexi Spot, de traeros esto. Damas y caballeros, ¡hala! Ahora creo que me veréis mucho más tiempo así. Si te pasas la mayoría del día jugando Genshin Impact sentado en tu silla gamer, o trabajando, o peor aún, las dos al mismo tiempo durante horas, que no te vea yo jugando Genshin Impact mientras trabajas. ¡Te vigilo!
Esto es salud y calidad de vida. Phil, ¿cómo consigo una de estos? Aquí en el link de la descripción está el link para que podáis comprar vuestro nuevo escritorio de FlexiSpot con mi código de descuento que estará adjunto en el link de la descripción. Y literalmente esto es magia. Gracias a FlexiSpot por patrocinar y promocionar el canal y el vídeo. Y gracias también al equipo del canal por todo esto. ¿Qué creo que sí podría llegar a ocurrir? Igualmente es un gacha, igualmente ya llegaron los dobles banners, igualmente ya tenemos triples banners en Honkai Star Rail, que sé que mucha comunidad de Genshin juega Star Rail y muchos de vosotros. Quien juegue Star Rail, que ponga ahí Star Rail para el algoritmo en los comentarios, para saber cuántos de vosotros jugáis Star Rail. Pues bien, creo que ya estamos en un punto que ya no es especular sobre el triple banner. Creo que ya es irremediable que realmente traten de traer un formato, a lo mejor alejado del banner regional, que sí nos rerunee más pronto personajes. Mi especulación y mi idea para cerrar este tema e ir con el siguiente, que también es muy interesante, es... El problema está... Hu Tao lleva un año sin venir y Wriothesley va a hacer más de un año sin venir. Shenhe lleva casi 600 días sin venir si contamos que no va a venir en lo que falta de 3.1 y quizá no viene en la... Perdón, 5.1 y lo que viene de la 5.2. Y esto se pone serio cuando esto va a empezar a ocurrir con más personajes como Ganyu, que lleva el mismo tiempo sin venir, Zhongli, que también lleva desde la 4.1, si no recuerdo mal, sin venir, entonces también lleva más de un año sin venir Zhongli, y se va a extrapolar a más personajes y, como digo, va a empezar a afectar a personajes de previsión de venta altos. ¿Qué creo que puede pasar? Y lo hemos comentado en stream y creo que todos pensaréis algo similar. Que las versiones actualmente están estructuradas durando 45 días, o 43, una cosa así. Es decir, duran 6 semanas las versiones, cada banner dura actualmente 3 semanas y tenemos eso, 2 banners dobles cada 3 semanas, con lo cual tenemos 4 personajes por versión. El arreglo creo que más podría llegar a no afectar a los jugadores, no haber un cambio brusco que haga que la gente deje de entender cómo funciona y seguir un ritmo muy natural de las cosas, pero que nos pueda traer personajes más rápidamente, es que hubiese un banner en vez de cada 3, cada 2 semanas. Es decir, en vez de que las versiones se dividan en 2 franjas de 3 semanas, en 3 franjas de 2 semanas, con banners dobles igual, con lo que nos traería 6 personajes por versión y no 4. Aquí cualquier free to play diría: ¡Phil! ¡Mi economía! ¡Phil! ¡No! ¡Ayuda! Pero creo que ya es prácticamente inevitable. Pongan el meme de Thanos ahí, los editores, son unos cracks los editores. Cada vez lo hacen mejor y sé que muchos de vosotros estáis súper contentos con la nueva intro, la nueva edición del canal, que cada vez se mejora más. Gracias por el apoyo y los comentarios a los editores, que ellos os leen y cada vez que ponen por ahí una Ganyu o una Yaka, pues es ellos mismos representándose en el vídeo como dándoos las gracias. Pero fuera aparte, volviendo al tema, que va a venir ban triple, que lo veo como solución, que es una especulación, que puede no ser así, pero me parece a mí que ya va haciendo falta algún tipo de mecanismo para equilibrar esto, y no fue el banner regional porque no funcionó, pero quizá más métodos tranquilamente de poder no solo funcionar mejor, sino que los personajes vuelvan antes, porque habrá gente que entre a Genshin, y esto ya es el punto final de la argumentación, habrá gente que entre a Genshin porque vio un gameplay de algún personaje que le gustó, puntualmente Hu Tao, que justo va a hacer un año, ahora en la 5.1 que vuelve, y a lo mejor va a estar literalmente un año jugando esperando por un personaje. A lo mejor se va. Hay gente que no aguanta jugando 2 meses un juego. Hay gente que tiene la costumbre de jugarse juegos que tengan principio y final, y en 2 meses se termina el juego y se va a otro juego. No hay gente que entienda que hay juegos como servicios cíclicos que se pueden jugar continuamente, día a día, poco a poco. Entonces realmente esto requiere una solución, porque el producto principal de Genshin son los personajes, básicamente. Ahora, último punto para acabar el vídeo. Os dije que sería corto e interesante. El punto de Shenhe. Yo no sé por qué han hecho lo de que no llegue. Shenhe es un soporte, a diferencia de Eula, que en su momento también fue el personaje con récord de más tiempo sin venir y luego no vendió nada, pero porque Eula no tiene solución. Eula es un carry físico, que el físico es el elemento, bueno, la mecánica, digamos, porque no es un elemento menos usado en todo el juego. El potencial de los equipos de Eula tampoco es tan alto, a pesar de que tiene muy bien combinación con Furina C2 y con Raiden, y tiene su soporte dedicado, que es Mika, y ni así despega ese equipo. Y al final no tiene mucha manera de dar vuelta al asunto. Pero sin embargo Shenhe es un soporte, es el best in slot de los Permafrost, tanto la variante antigua de Mona Kazuha o Kokomi Kazuha con Shenhe Ayaka, como la variante nueva
con Furina Xiangyun, que es una salvajada ese equipo. Es buena en derretidos inversos si no contamos el dendro, es decir, una especie de Rosaria Shenge Xianglin Bennett. Y tiene pinta de que quizá, y al igual que nos van planteando poco a poco las nuevas sinergias y las nuevas reacciones de Natlan, que sobre todo son las reacciones Pyro que siempre existieron pero que menos se usaron, y quizá en la nueva época de Natlan tanto los derretidos comunes como derretidos sobre quemadura tienen mucho sitio y capaz, y es mi especulación, Shenge vuelve a entrar bastante fuerte al meta si hay algún tipo de posibilidad de que encaje bien esta clase de equipos. Principalmente seguro va a encajar en derretidos inversos puros de Pyro con Crío y algún personaje nuevo Crío como Citlali o que sabremos en el futuro, y un Citlali Shenge Mabuika Bennett tal vez, y veremos cómo encaja porque tiene dobles hits con su ulti y es un sub DPS en algún tipo de equipo de derretidos sobre quemadura, tanto dentro como fuera del campo, como con un carry Crío haciendo los derretidos, como con algún carry Pyro o dentro, y que fuera del campo pues hay una Shenge haciendo derretidos. No se sabe, pero quizá esto tiene que ver con algún tipo de mejora. O quizá Shenge al final pues se queda en Permafrost y nos siguen sin dejar usar Permafrost, aunque hubo muchos leaks en referencia a que el elemento Crío iba a recibir un buff gigantesco en Natlan, porque durante todo Fontaine no se pudo usar prácticamente Permafrost. Aquí dejo la guinda del pastel, os dejo ultra hypeados. Quizá puede no ser, ojo, disclaimer, pero por ahora las pruebas apuntan a que sí. Y poquito más. Este es el vídeo de qué está pasando con los personajes en general y por qué va a empezar a ocurrir un serio problema si no se soluciona, y el porqué de Shenge. Poquito más, como decía, dejar un buen like, una buena noticia, no os cuesta nada, gracias por apoyar el canal, ayuda un montón, posiciona el vídeo, recomienda el canal, crecemos, así que gracias. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñi y chaito.